Muy buenas compañeros, compañeras, amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? Oficialmente les doy la bienvenida a esta primera clase de nuestra formación, tu primera conversación en francés. Estoy seguro que al final de estas 4 clases vas a conseguir realizar tu primera conversación en francés. Básicamente estoy hablando de que vas a conseguir realizar una pequeña presentación e interactuar con otra persona, básicamente para conocer gustos personales, su edad, preguntar su nombre, etc. A lo largo de estos días he determinado los temas esenciales para que puedas realizar tu primera conversación en francés. He estado estructurando todo de una manera concreta, sencilla y concisa para que pues, al final de estas 4 clases, de estas 4 sesiones, consigas el objetivo: hablar francés. Bueno, supongo que en este punto habrá poquita gente conectada. Después de todo es un evento en directo, es domingo y habrá muy poquita gente que esté completamente en directo. Habrá quienes estén pensando verlo en diferido y es bastante normal, pero bueno, no sé por cuánto tiempo dejaré esta clase, probablemente una semana y ya está. Al final de cuentas es algo que estoy otorgando de manera gratuita, pero pues obviamente quiero respetar a las personas que el día de hoy están aquí puntuales, porque eso habla mucho de ustedes. Habla de que llega el punto en el que tú quieres ir mucho más allá, que en este caso es aprender a hablar en francés. Así que estoy eternamente agradecido de que estés confiando en mí, que te encuentres el día de hoy en esta clase puntual, a pesar de ser domingo, pero quise abrir en este día porque sé que los que están en este punto son los que de verdad están interesados en aprender a hablar en francés. Créeme que me he jugado la piel en cada una de las 4 clases que vas a ver a lo largo de esta semana. Así que bueno, vamos a empezar hablando acerca de la clase número 1 y quiero comenzar con un tema muy importante y es acerca de los pronombres personales. Así que vamos de lleno a ello. Antes que nada quiero mencionarles que van a ser clases muy cortitas, clases que no van a ir más allá de la media hora. Como he mencionado, he estructurado las clases de una manera muy sencilla, en donde voy a explicar todo de una manera bastante simple, para pues, evidentemente no aburrirlos y no hacer que detesten el idioma del francés. Porque la verdad es que yo a lo largo de todo el tiempo que tomé en aprendizaje, me topé con maestros que pues hacían todo muy teórico y la verdad perdíamos interés. Lo que quiero es que hagamos todo de una manera dinámica, sencilla, para que pues al final consigamos el objetivo pero sin perder el interés. Bueno, como he mencionado, comenzamos con los pronombres personales. Bien, en español todo el mundo conoce los pronombres personales: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Pues tenemos los mismos pronombres personales en francés, pero evidentemente los tenemos que conocer en francés. Bien, cuando hablamos del pronombre yo, primera persona del singular, vamos a comenzar hablando de la primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular, primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural. Bien, en ese orden comenzamos hablando acerca de cada uno de ellos. Tenemos yo, que en francés se diría je. Je. Bien, básicamente de forma gramatical y si lo dijéramos en español sería un ye. Pero es importante la entonación en este punto. Si decimos je, se entendería que estamos pronunciando la letra E en una forma bastante acentuada, bastante grave. Y esto es importante porque en el francés, cuando pronunciamos de una forma acentuada, se entendería que estamos hablando en un tiempo pasado. Así que es importante la entonación y en este caso diríamos je, je, de una forma bastante ligera. Bien, pasamos al segundo pronombre personal que sería tu. En francés se dice tal cual tu. Aquí no hay ningún cambio radical. Pero el cambio viene con la tercera persona del singular masculino. Estamos hablando de que en español sería él, en francés sería il. Il. Como ves, sí existe un cambio gramatical con respecto a lo que habíamos visto de la segunda persona del singular. Bien, y en el caso de ella, diríamos en francés elle. Elle. Bien, es importante porque supongo que ya has percibido esto, que al final no se pronuncia la letra E en francés.
Si lo dijéramos en español, diría ella. Pero en francés se dice elle, elle. Y es importante que sepas que en francés aquellas palabras que terminan en E y esta E no está acentuada, no se pronuncia. Es por eso que en francés solamente decimos elle, elle. Bien, ahora pasamos a la primera persona del plural, nosotros. Nosotros en francés se dice nous, nous. Te habrás dado cuenta que la S no se pronuncia al final. Y es importante porque es una regla del francés. La letra S al final de una palabra no se pronuncia. Si una palabra termina con la letra S, esta S no se pronuncia. Bien, esta es una regla gramatical que aplica en todos los casos. Pasamos a la segunda persona del plural y estamos hablando de ustedes. Ustedes. Ustedes en francés se dice vous. Vous. Y aplica la misma regla gramatical. Al final la letra S no se pronuncia. Y cerramos con la tercera persona del plural. Comenzamos con ellos. Ellos. Ellos en francés se diría il. Il. Bien, en la forma gramatical es importante porque pues en la forma gramatical tenemos que añadir la S. La S al final de la palabra indica pluralidad. Ellos. Pero en francés aplica esta regla gramatical en donde la letra S al final no se pronuncia. No se pronuncia. Entonces en este punto se preguntarán, ¿y cómo vamos a identificar si estamos hablando de un singular o de un plural si prácticamente suenan igual? Pues dependerá del contexto en el que estemos hablando y la forma en la que estemos conjugando el verbo principal en la oración. Pero bueno, esto lo entenderemos mucho más adelante cuando profundicemos mucho más acerca del francés. Pero bueno, como mencionado, la diferencia se encontrará en el contexto. Porque en forma gramatical va a ser bastante sencillo identificarlo, porque estará la letra S y sabremos que estamos hablando de un plural. Pero en la forma verbal, cuando hablemos o escuchemos, lo identificaremos en base al contexto y a la conjugación del verbo principal. Bien, eso sería en cuestión del masculino de la tercera persona del plural. Ahora pasamos al femenino. Ellas, ellas. Se diría tal cual en la forma del singular, él. Pero, evidentemente, la letra S no se pronuncia. Se dice él, él. Y esto sería todo con respecto a los pronombres personales. Pasamos al segundo tema y vamos a hablar acerca de los pronombres tónicos. A cada pronombre personal que ya vimos con anterioridad le corresponde determinado pronombre tónico. Bien, ya sabemos que los pronombres personales son je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bien, pero a cada uno de estos pronombres personales les corresponde un pronombre tónico. Así que vamos a ir examinando uno por uno, para hacerlo de una forma pues muy sencilla y concreta. Bien, tenemos el pronombre personal je. A este pronombre personal le corresponde el pronombre tónico moi, moi. Bien, estos pronombres tónicos nos sirven para hacer mucha más énfasis al pronombre personal. Así que examinemos un ejemplo y entenderás qué tipo de énfasis podemos hacer realmente sobre ese pronombre personal. Bien, entonces tenemos pronombre personal je, pronombre tónico moi. Y este sería un ejemplo. Moi, je m'appelle Nicole. Moi, je m'appelle Nicole. Bien, en español la traducción sería yo me llamo Nicole. Yo me llamo Nicole. Bien, esto es para hacer énfasis sobre el pronombre personal. Te pongo un ejemplo, un contexto en español. Supongamos que alguien te pregunta tu nombre, pero no estás seguro de que realmente te esté preguntando a ti. Pongamos que estás en un grupo de personas donde se encuentran 5 personas y alguien de una forma muy global se dirige a ti, pero realmente no sabes que se dirige específicamente a ti. Entonces lo que haces es preguntar, ¿yo? Y una vez que te dice, sí tú, je m'appelle Nicole. Bueno, en este caso sería en español, yo me llamo Nicole, pero haces énfasis a que se está refiriendo a ti. Yo me llamo Nicole. Bien, en francés prácticamente sería lo mismo. Moi, je m'appelle Nicole. Si te está preguntando
y tienes duda de que realmente se trate de ti. Entonces, básicamente este sería un caso en donde podemos utilizar los pronombres tónicos para hacer énfasis sobre el pronombre personal y cerciorarte de que realmente se están refiriendo a ti. Entonces, retomemos. Pongamos que es un grupo de 5 personas y alguien te pregunta, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Nicole. Bien, en francés sería moi, je m'appelle Nicole. Eso sería todo con respecto a este pronombre tónico. Una vez que entendemos el contexto en el que vamos a utilizar los pronombres tónicos, ya podemos ir mucho más rápido con respecto a los siguientes. Bien, tenemos el pronombre tónico toi, que pertenece al pronombre personal tú. Tú, toi. Y podemos decir, por ejemplo, toi, tú t'appelles Nicole. Toi, tú t'appelles Nicole. Tú te llamas Nicole. Bien, tenemos el siguiente pronombre tónico, el cual le corresponde al pronombre personal il. Sería lui. Il, lui. Lui, il s'appelle François. Lui, il s'appelle François. Bien, en este caso ya no utilizamos Nicole porque estamos hablando de él, entonces nos estamos refiriendo al género masculino. En este caso estaríamos hablando de François. Él se llama François. Bien, ahora pasemos al siguiente caso, en donde utilizamos el pronombre personal él. Para el pronombre personal él le corresponde el pronombre tónico él. Básicamente no cambia. Entonces, por ejemplo, en francés podríamos decir él s'appelle Nicole. Ella se llama Nicole. Bastante sencillo porque aquí no hay ningún cambio. Pasamos al siguiente pronombre personal, nous. A este pronombre personal le corresponde el pronombre tónico nous. Básicamente tampoco cambia. Entonces diríamos, como por ejemplo en francés, nous appelons François et Nicole. Nosotros nos llamamos François y Nicole. Bien, entonces aquí hay algo bastante curioso y es que utilizamos el nous en 3 ocasiones. Como pronombre tónico, en este caso como pronombre personal y como pronombre reflexivo, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos un pronombre tónico, personal y reflexivo. Nosotros nos llamamos François y Nicole. Bien, aquí no hay ningún error gramatical, pero vamos a analizar los pronombres reflexivos al final. Bien, ahora pasamos al siguiente, vous. A este pronombre personal, vous, le corresponde el pronombre tónico vous. Tampoco cambia. Y podríamos decir, por ejemplo, vous vous appelez François et Nicole. Ustedes se llaman François et Nicole. Vous vous appelez François et Nicole. Vous vous appelez François et Nicole. Ustedes se llaman François y Nicole. Bien, pasamos al siguiente pronombre personal. En este caso es ellos en plural, il. A este le corresponde el pronombre tónico eux. ¿Te das cuenta? Este sí cambia con respecto a lo que habíamos visto en su forma singular. Entonces, por ejemplo, en francés podríamos decir eux, il s'appelle François et Nicole. Perdón. Aquí ya no utilizaríamos Nicole, podríamos decir François et Guillaume, por ejemplo, porque estamos hablando de ellos, un pequeño error de mi parte. Pero bueno, lo hemos corregido, así que estamos de lleno en ello. Ellos se llaman François et Guillaume. Entonces, reiteramos. Il, eux. Ejemplo, eux, il s'appelle François et Guillaume. Il s'appelle François et Guillaume. Bien, eso sería todo con respecto a este pronombre personal. Y pasamos al último, el cual sería él. Para este caso, decimos tal cual él. Bien, aquí no hay ningún cambio. Y por ejemplo, podríamos utilizarlo en el siguiente ejemplo. Elle s'appelle Nicole et Sarah. En este caso estamos hablando de 2 mujeres. Ellas se llaman Nicole y Sara. Elle s'appelle Nicole et Sarah. Bien,
Pero antes de pasar a otro tema es importante, y probablemente lo habrás notado, y es que cuando utilizamos un pronombre tónico tenemos que separarlo del pronombre personal mediante una coma. Esto nos permite determinar que estamos haciendo un énfasis utilizando, en este caso, un pronombre tónico. Retomamos el primer ejemplo. Moi, utilizamos una coma. Je m'appelle Nicole. En este caso, estamos utilizando el pronombre tónico, separamos con una coma, posteriormente utilizamos el pronombre personal y añadimos los complementos. Entonces, esta regla es importante, separar el pronombre tónico mediante una coma para posteriormente utilizar el pronombre personal y añadir el complemento a la oración. Así que bueno, esto sería todo con respecto a los pronombres tónicos. Pasamos al último tema y es a la conjugación de los 4 verbos que yo considero más importantes si quieres aprender a hablar en francés. Esta conjugación solamente se va a otorgar, en este caso se las voy a explicar en el presente del infinitivo. Y estoy hablando de 4 verbos. Estoy hablando del verbo aller, del verbo être, del verbo avoir y del verbo appeler. Así que vamos a comenzar con el verbo aller. Aller significa ir en español. Y este es un verbo muy importante y tenemos que identificar que se trata de un verbo irregular. En francés existen 2 tipos de verbos. Existen los verbos regulares, los cuales tienen reglas específicas de conjugación y son los más sencillos de estructurar. Existen los verbos irregulares, los cuales no tienen reglas de conjugación y estos sí que tenemos que aprendérnoslos de cabo a rabo, valga la redundancia, pero es bastante sencillo, son bastante sencillos de utilizar y la verdad es que son muy poquitos verbos los que pertenecen a este grupo de los irregulares. La mayoría van a pertenecer a la categoría de los verbos regulares, pero hay verbos importantes, en este caso el verbo aller, que pertenece a los irregulares, no tienen reglas para su conjugación. Pero bueno, ya sabemos los pronombres personales y vamos a conjugar este verbo con cada uno de estos pronombres personales. Los tenemos de este lado, tenemos je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Así que vamos conjugando con cada uno de ellos. Bien, diríamos con el primer pronombre personal. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Bien, aquí quiero enmarcar algo importante y es que hay una regla gramatical que se llama liaison. Esta regla gramatical nos dice que cuando tenemos una primera palabra y una segunda palabra y esta segunda comienza con vocal, se hace una unión entre estas palabras y se pronuncian como si fuese una sola. Y esta aplica para, por ejemplo, la primera persona del plural y la segunda persona del plural, porque su conjugación, en este caso el verbo aller, comienza con vocal. Por ejemplo, tenemos nous allons y tenemos vous allez. Si te das cuenta, se pronuncian como si estuviesen unidas estas palabras. Nous allons, vous allez. Pero esto es porque esta segunda palabra, en este caso la conjugación, comienza con vocal. Entonces se hace una unión gramatical, pero bueno, se dice gramatical, pero básicamente se emplea en el modo verbal. Porque al escribir gramáticamente, pues se escribe tal cual separadas unas de otra. Pero cuando queremos expresarnos de forma verbal, hacemos esta unión, esta liaison. Nous allons, vous allez. Si hubiera una separación, diría nous allons, vous allez. Entonces no tiene mucho sentido en la forma verbal del francés. Se dice nous allons, vous allez, haciendo esa unión. Bien, esto es todo con respecto al primer verbo. Pasamos a la conjugación del segundo verbo, en este caso el verbo être. Este verbo significa ser o estar en español.
Quizás si aún recuerdas tus clases de español cuando comenzabas a hablar español y a estructurar frases, sabrás que el ser o estar era uno de los verbos primordiales en el español, pues en el francés también es uno de los verbos primordiales y de primer nivel. Entonces vamos con la conjugación de este verbo. También pertenece a la categoría de los verbos irregulares, por consiguiente no tiene regla de conjugación. Hay que aprendérselo sí o sí. Pero es un verbo bastante sencillito. Así que vamos con cada uno de los pronombres personales. Diríamos je suis. Je suis. Esto es para la primera persona del singular. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Aquí hacemos una liaison. Vous êtes. Ils ont. Ils ont. Elles ont. Elles ont. Esto sería con respecto a este segundo verbo, el verbo être. Pasamos al tercer verbo, y estoy hablando del verbo avoir. Avoir. Este verbo también pertenece a la categoría de los verbos irregulares. Y bueno, en español significa haber o tener. En este punto sabrás que es primordial aprendernos este verbo. Bien, y aquí hay algo muy interesante, y lo cual lo vamos a analizar desde la primera conjugación, en este caso con la primera persona del singular. Así que ya conocemos los pronombres personales, vamos con cada uno de ellos. Primera conjugación, je. Je. Aquí si te das cuenta hay una entonación mayor porque ya estamos añadiendo en este caso el verbo conjugado con la primera persona del singular, con yo. Bien, aquí es importante una regla gramatical y esta nos dice que cuando dos palabras, en este caso la primera termina con vocal y la segunda comienza con vocal, se elimina la vocal de la primera palabra y se añade una apóstrofe para hacer una unión. L'apostrophe en francés. Entonces, si te habrás dado cuenta, tenemos en su forma sencilla del pronombre personal je. Y en este caso, la conjugación del verbo avoir sería e. En este caso sería e. Pero si hacemos esta unión, quitamos en este caso la vocal de la primera palabra, en este caso je, para hacer esta unión y diríamos je. Je. Esta sería la regla gramatical primordial, en este caso del francés. Cuando la primera palabra termina con vocal y la segunda empieza con vocal, se quita la vocal de la primera palabra y se añade una apóstrofe y se hace la unión de estas palabras. Entonces diríamos je. Pasamos a la segunda conjugación. En este caso, tu as. Tu as. Siguiente conjugación. Il a. Il a. Elle a. Elle a. Nous avons. Nous avons. Aquí hacemos la liaison, la unión. En este caso porque la segunda palabra, en este caso el verbo conjugado, comienza con vocal. Vous avez. Vous avez. También hacemos la unión, la liaison. En este caso verbal. Y cerramos con ils ont. Ils ont. También hacemos una unión, en este caso porque el verbo conjugado, segunda palabra, comienza con vocal. Ils ont. Ils ont. También hacemos esa unión porque la segunda palabra, en este caso el verbo conjugado, comienza con vocal. Y esto sería todo con respecto al verbo avoir. Pasamos al cuarto y último verbo de estos 4 verbos esenciales. Y me refiero al verbo appeler. Appeler. Este verbo no pertenece a la categoría de los verbos irregulares, pertenece a la categoría de los verbos regulares. Por consiguiente, su conjugación es mucho más sencilla. Este verbo en francés en español, significa llamar o llamarse. Así que vamos a conjugarlo con cada uno de los pronombres personales. Vamos a hacerlo bastante rápido. J'appelle, j'appelle. En este caso utilizamos l'apostrophe. ¿Por qué? Porque la primera palabra termina con vocal y la segunda comienza con vocal. T'appelle, t'appelle. Il appelle, il appelle.
Elle appelle, elle appelle. Nous appelons, nous appelons. Hacemos la liaison. Vous appelez, vous appelez. Hacemos la liaison. Il appelle, elle appelle. El appelle. También hacemos esa liaison. Bien, esto sería todo con respecto a la conjugación del último verbo, el verbo appeler. Y pasamos al último tema para concluir esta primera clase. Y me refiero a que vamos a hablar acerca de los pronombres reflexivos. Lo había mencionado con anterioridad los pronombres reflexivos, así que vamos de lleno para concluir esta primera clase. Bien, para cada pronombre personal también tenemos un pronombre reflexivo y es importante conocerlos porque, bueno, eso se los explico a continuación. Bien, vamos primero de lleno con cada uno de los pronombres reflexivos. Tenemos je, le corresponde el reflexivo ne. Tenemos el personal tu, le corresponde tu. Tenemos el reflexivo il, le corresponde z. Tenemos el, le corresponde z. Tenemos nous, le corresponde nous. Tenemos vous, le corresponde vous. Tenemos il, le corresponde z. Y tenemos, para terminar, él, le corresponde z. Bien, en tercera persona del singular y en tercera persona del plural te habrás dado cuenta que no cambia. En este caso no cambia el reflexivo. Bien, ahora vamos a ver por qué es importante conocer los reflexivos. Bien, estos reflexivos se utilizan mucho con algunos verbos. Y con algún verbo que vamos a utilizar bastante los reflexivos es con el verbo appeler. Appeler, llamar o llamarse. Por ejemplo, te voy a dar la forma de conjugación del pronombre personal y el reflexivo con, en este caso, el verbo appeler. Tenemos, por ejemplo, je m'appelle, que en español significaría yo me llamo, yo me llamo. Y en este caso ya te habrás dado cuenta que la conjugación utilizando el pronombre personal, el reflexivo y el verbo conjugado es importante para, en esta ocasión, presentarte. Yo me llamo, yo me llamo. Je m'appelle, je m'appelle. Yo me llamo. Bien, en el siguiente caso del siguiente pronombre personal, tu t'appelles, tu t'appelles. Tú te llamas, tú te llamas. En este caso para presentar, para hacer énfasis de que esa persona, la que estás conociendo, la persona contraria, se llama de determinada forma. Tú te llamas, no lo sé, François. Bien, pasamos al siguiente, al siguiente verbo, a la siguiente persona. Il s'appelle, il s'appelle. Él se llama, él se llama. Pasamos a la siguiente. Elle s'appelle, elle s'appelle. Ella se llama. Pasamos a la siguiente. Nous nous appelons, nous nous appelons. En este caso, nosotros nos llamamos para presentarnos, por ejemplo, a mí y no sé, a mi pareja o a mi amigo. Bien, siguiente. Vous vous appelez, vous vous appelez. Ustedes se llaman. Por ejemplo, si estoy conociendo a dos personas, ustedes se llaman, no sé, François et Guillaume. Ustedes se llaman François y Guillaume. Bien, y últimas conjugaciones con los últimos dos pronombres. Il s'appelle, il s'appelle. Elle s'appelle, elle s'appelle. Ellos se llaman, ellas se llaman. Bien, esto es todo con respecto a los pronombres reflexivos. Si te habrás dado cuenta, son muy sencillitos, pero son importantes porque se utilizan mucho con el verbo appeler para, pues en este caso, como ya mencioné, presentarte, presentar a otra persona o presentar a un grupo de personas para indicar su nombre. Y con esto concluimos la clase del día de hoy. Créeme que para mí ha sido un placer que estés hasta este punto conmigo, porque eso, como he mencionado al principio de la clase, denota interés. Denota interés en que tú quieres comenzar a aprender francés. Así que he preparado algo al final porque quiero facilitártelo mucho más. Al final de estas 4 clases tienes la garantía, y ya lo habrás visto en esta primera clase, que vas a conocer los fundamentos esenciales para comenzar a aprender francés. Pero tengo que decirte que puedes llevarlo mucho más allá.
y quiero presentarte algo en lo que he estado trabajando ya desde hace algún tiempo y es algo que he llamado mi primera formación online en francés, francés para principiantes. Lo he llamado francés para principiantes. Esta formación es una formación completamente online con clases pregrabadas, completamente diferente a todo lo que se ve actualmente y es las transmisiones a través de Zoom. Tenemos muchas ventajas con respecto a estas típicas transmisiones a través de Zoom. Lo que sucede es que cuando tomamos clases a través de Zoom, a veces tenemos problemas con los micrófonos, con las señales de internet, todo se distorsiona. En ocasiones los grupos son bastante grandes y no puedes prestar atención a todo lo que te demanda, en este caso el grupo en general. Y la diferencia es que con la educación completamente online y clases pregrabadas, vamos al grano con cada uno de los temas, justo como lo hemos hecho en la clase del día de hoy, simplificando todo para hacerlo mucho más sencillo para ti. La diferencia es que no tienes que conectarte en un horario específico. Por ejemplo, a lo mejor la clase a través de Zoom se va a transmitir a las 3 de la tarde y tú te ha salido un compromiso. Tú puedes acceder 24/7. Esta es la ventaja de las clases pregrabadas y que ya se encuentran dentro de tu formación online. Puedes acceder 24/7. Si tú estás desocupado a las 12 de la noche, puedes comenzar a tomar tu clase a las 12 de la noche y no conectarte en un horario en específico. Además de que la calidad de las clases es de primer nivel. Si te ha gustado el formato que hemos utilizado en esta clase, utilizamos un formato mucho más concreto para hacerlo mucho más sencillo. Yo en una pequeña pantallita y todo lo que estamos explicando con respecto a un tema en la pantalla en general. Hablando todo acerca de reglas gramaticales, explicando a profundidad el tema que se esté tratando en cuestión, por ejemplo, no sé, los pronombres personales o la conjugación de determinado verbo en presente del infinitivo o cualquier otro tema. Se hace de una forma concisa y concreta. Y pues en este caso no vas a sufrir de problemas de audio, problemas técnicos que puedan suscitarse en imagen o que pues cuentes con determinado tiempo, porque hay muchos que transmiten en Zoom a través de determinado tiempo para evitarse el pago de la cuenta. Aquí no sucede nada de eso. Tú puedes acceder en el momento que tú quieras y son clases de alta calidad. Bueno, esa es la ventaja que tenemos con respecto a las formaciones que en este caso no se transmiten de manera presencial, que son de manera online, pero en horarios específicos. Lo nuestro es completamente diferente y estamos apostando, en este caso estoy apostando a este nuevo tipo de formación. Dentro de esta formación se hace énfasis y hablamos acerca de las 4 competencias. Bien, tenemos la comprensión escrita, que en este caso son las clases pregrabadas. Las clases pregrabadas en donde te explico a profundidad cada uno de los temas que hay que abarcar en determinado nivel. Como he mencionado, es un formato bastante agradable, en donde yo estoy en una pequeña parte de la pantalla y en el resto de la pantalla está todo lo que tenemos que conocer acerca del tema que esté hablando en cuestión. Reglas gramaticales, modos de uso, etc. Bien, esto es en cuestión de la comprensión escrita. De la producción escrita hay un montón de material de trabajo, además de que también tenemos material de retroalimentación de esta producción escrita, que, bueno, en este caso sería complemento con la comprensión escrita. Vemos determinado tema y en producción escrita obviamente tenemos que trabajar en base al tema que se habló en la clase en cuestión. Básicamente el material de trabajo. Respondemos, hay material auxiliar, tienes las respuestas de, en este caso, la actividad que se esté trabajando y además tienes un complemento en material en video que he preparado en donde te explico el porqué de las respuestas de, en este caso, el material que se esté trabajando. Es un complemento muy potente. Ya tienes, en este caso, tienes la actividad en un PDF, en otro PDF tienes las respuestas y también tienes el material en video por si te queda alguna duda de por qué surgió determinada respuesta de determinada pregunta o determinada actividad. También tenemos, en este caso, la comprensión oral. Esa sería la tercera competencia, comprensión oral. En este caso, tienes actividades con su determinado audio y también tienes las respuestas de determinada actividad. Además de que he añadido un módulo extra para hacer todavía mucho más dinámica y entretenida esta comprensión oral. Un módulo en donde he subido algunas películas que, bueno, subiré algunas películas que yo considero que son de las películas más clásicas y populares para que hagas un poquito más dinámico, en este caso, el aprendizaje del francés. Te voy a decir por qué. Llega un punto en el que algunas de las películas que más nos gustan, en este caso las películas populares,
no vas a engañar con esto. Llega el punto en el que tú ya conoces algunos de los diálogos que se hablan en español en esa película. Entonces, los puedes asociar bastante bien con el francés. Y esto es un punto muy alto en cuestión del aprendizaje porque asocias lo que ya conoces en español con el francés. Es por eso que he subido este módulo, o subiré este módulo, perdón, con películas que yo considero que son de las películas más populares y que ya puedes conocer para, en este caso, agilizar tu aprendizaje del francés. Pronunciación, que comiences a estructurar algunas pequeñas frases, asociándolas con, en este caso, con el español que tú ya conoces, es algo muy potente y que a mí me funcionó bastante bien. Y bueno, tenemos en este caso la producción verbal, que sería la cuarta competencia. Bueno, este es uno de nuestros puntos débiles con respecto a lo que sería, y es nuestro único punto débil en cuestión de nuestra formación online. Porque pues como las clases ya están pregrabadas, ya no tenemos opción, en este caso, de corregir su modo verbal de ustedes. Pero tenemos una alternativa muy potente, y es que he añadido opciones a clubes de conversación. En este caso, tú puedes recurrir a estos clubes de conversación para comenzar a practicar tu francés. Son clubes de conversación completamente gratuitos, tú puedes acceder a ellos, obviamente, dependiendo de tu disponibilidad del tiempo, pero esta es una opción que te he añadido ahí para que comiences a practicar tu francés. ¿Sí? Tiene que haber un punto débil con respecto a lo que estamos ofertando, y este es el único punto débil, que no podemos, en este caso tú y yo, practicarlo de forma presencial, porque las clases ya están pregrabadas, pero es nuestro único punto débil con respecto a lo que es la competencia, que tienen un montón de puntos débiles que ya les he expuesto. Horarios en los que no te puedes conectar, mala definición, problemas técnicos, que en ocasiones las clases en Zoom pueden ser hasta con 50 alumnos y pues no te das abasto para la demanda de 50 alumnos. De hecho, yo también he dado clases presenciales y créeme que es muy complicado, incluso cuando tienes un grupo muy reducido de 10 alumnos. Porque evidentemente, como estás aprendiendo un nuevo idioma, cada persona, en este caso todas las personas o la mayoría de las personas dentro del grupo, pues tienen dudas. Y tú tienes determinado tiempo para dar tu tema y corregir dudas, pues a veces no es posible absorberlos a todos. Y te estoy hablando de solamente 10 personas. Entonces ahora imagínate en Zoom, por internet, con problemas técnicos, mala señal, recepción de internet, y luego absorber a una cantidad infinita de alumnos. Es por eso que pues este tipo de formación, de educación en línea, no trasciende. Yo busco ser un diferenciador completamente positivo con respecto a lo que se está ofertando. ¿Sí? Tengo este punto débil en donde yo no puedo estar tú a tú, en este caso practicando el francés, pero te he dejado estas alternativas de clubes de conversación. Además de que tengo que explicarte que he añadido un módulo extra, este difiere por completo del francés. He añadido un módulo extra que lo he llamado Potencia tu aprendizaje. Potencia tu aprendizaje. En este punto ya tengo 2 clases subidas en ese módulo en donde te doy todas las estrategias que te sirven para que puedas potenciar tu aprendizaje, en este caso del francés. Pero no solamente te sirven estas clases para mejorar tu aprendizaje del francés, sino que lo puedes implementar para mejorar tu aprendizaje en cualquier otro rubro. Por ejemplo, si estás estudiando en la universidad, lo puedes utilizar para mejorar tu aprendizaje en determinada materia, en determinado tema. Te expongo un montón de estrategias que puedes utilizar para potenciar tu aprendizaje. Métodos de estudio, estrategias de estudio, cada cuánto estudiar, curvas del olvido, cómo funcionan las curvas del olvido. Esto es importante porque puedes hackear un poquito, en este caso, tu aprendizaje y potenciarlo mucho más. Pero bueno, son clases específicas en donde te hablo al detalle de cada uno de estos puntos. Solamente te lo menciono brevemente. Y esto es algo que he querido yo añadir como un punto extra. Así que bueno, si quieres mejorar tu aprendizaje del francés y también de alguna otra materia o de algún otro rubro, pues bien lo tienes dentro de esta formación. Así que bueno, esto es lo que he tenido que añadir con respecto a todo lo que conlleva la formación que te estoy ofertando el día de hoy, francés para principiantes. Bien, ahora vamos a la parte interesante, y es que esta formación comprende 2 niveles, nivel A1 debutante y nivel A2 principiante. Básicamente tienes 2 formaciones dentro de una por el precio de una. Bien, tengo que decirte que de manera individual, y cuando no estoy hablando de promociones, el primer nivel, en este caso el nivel A1 debutante, lo oferto en un precio de 989 pesos. Y el nivel A2 principiante lo estoy ofertando en un precio de 1189
pesos. En este punto, en este momento tienes la oportunidad de llevarte 2 cursos por el precio de uno, pero con un descuento. Y al final estarás pagando por esta formación un precio bastante especial. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues bueno, vas a pagar por esta formación 2 niveles por el precio de uno, 589 pesos. 589. Al final es un descuento bastante potente y tendrás 2 cursos por el precio de uno con un descuento especial. Esto solamente aplica para las personas que están el día de hoy y que también están dentro de mi grupo de WhatsApp. Obviamente no se está abriendo al público en general, solamente quiero que las personas que se encuentran el día de hoy y que están confiando en mí puedan acceder a este precio especial, esta promoción especial. Bien, estamos terminando de emitir el módulo, en este caso el primer nivel, nivel A1. Me faltan algunas clases, me parece que me faltan 8 clases, 10 clases. Son 56 clases de este primer nivel y me parece que del segundo nivel son como 20, 22 clases. Pero bueno, dentro de este mes de junio terminaré de emitir todo el nivel A1 y dentro del mes de julio y agosto terminaré de emitir en su totalidad el nivel A2. Como he mencionado, los diseños, el material de trabajo, todo es muy especial y quiero tomarme el tiempo para ofrecerte el mejor material. Así que bueno, este es el tiempo que estimé que me tomará, en este caso, preparar los 2 niveles. Ya puedes comenzar con el nivel A1 porque ya está emitido en su 75%, prácticamente está completo. Ya solamente me falta subir como 10 clases, prácticamente está en su totalidad. Y posteriormente comenzaré a trabajar sobre el nivel A2, A2 principiante. Bien, otro punto es que tienes actualizaciones constantes. Hay, en este caso en la formación, un apartado en donde puedes dejarme tus comentarios. Yo voy a tomar todos estos comentarios en cuenta por si no te ha agradado alguna clase, volver a editarla, básicamente corrigiendo algunos aspectos y volviéndola a subir. Es por eso que tenemos actualizaciones constantes, además de que en módulos extra estaré añadiendo mucho más material complementario y también, por ejemplo, en este módulo de películas puedo seguir añadiendo mucho más. No sé, a lo mejor en algún momento inclusive les puedo subir una miniserie de cortometrajes que son pequeños videos de 3 a 5 minutos, que la verdad los cortometrajes también me sirvieron bastante bien para potenciar mi aprendizaje de francés. Pero bueno, esto será conforme vayamos avanzando, actualizaciones constantes. Así que bueno, es una oportunidad de oro la que puedes tomar el día de hoy. No sé hasta cuándo estará disponible la oferta, probablemente una semana o 2 semanas. Si en este momento quieres adquirirla pero no tienes el recurso, tienes un periodo de tiempo para que puedas, en este caso, adquirirlo y comenzar a formarte conmigo. Si te ha gustado la clase del día de hoy, créeme que me juego la piel en cada una de las clases. Preparo de una forma concreta, concisa, dinámica. Las clases no van más allá de los 20 minutos. Quizás ese sea el tiempo de la clase más larga, pero porque el tema es muy denso. Pero normalmente las clases van de los 5 a los 20 minutos. Son clases que van directo al grano y que no te enrollo con nada extra. Básicamente lo que ves dentro de mi formación es lo que presenciaste el día de hoy. Clases que van directo al grano, que son cortitas, son dinámicas y que te exponen todo con una claridad bastante buena. Así que bueno, esto es lo que tengo que ofertarte el día de hoy. Créeme que para mí será un verdadero placer que confíes en mí, que comiences a formarte conmigo. Quiero hacer esto completamente diferente. Quiero ser un diferenciador con respecto a lo que ya les he mencionado, las típicas formaciones que se emiten a través de Zoom, las cuales yo considero que no tienen mucho que aportar por todo este tipo de detalles que les he expuesto. Apuesto más por las clases pregrabadas, la formación online, en donde tú puedes acceder 24/7, además de que este es un material complementario súper potente. ¿Por qué? Porque tienes acceso de por vida a tu formación. Ya que se encuentra dentro de la plataforma de Hotmart, tú tienes acceso de por vida. Una vez haces tu pago, tienes acceso de por vida a esta formación. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú en determinado momento ya no puedes ya no puedes seguir tomando clases, puedes volver a retomar en el momento que tú quieras. ¿O qué es lo que pasa? Es que si tú quieres hacerlo un poquito más especial y hacerlo de manera presencial, este material te sirve como material complementario bastante bien. Material complementario en ocasiones no lo entendemos como libros, audiolibros y todo eso. Pero bueno,
eso en ocasiones es muy caro y pues obviamente todo se encuentra en francés. Tienes que aprender a interpretarlo, tienes que buscar tú la información y es bastante complejo y la verdad es que a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. En esta formación ya lo tienes todo completamente resumido y hablado al grano. Si tú quieres aprender acerca del presente del infinitivo, puedes buscar la clase del presente del infinitivo dentro de tu formación. Así que como material complementario también actúa bastante bien. Y como lo he mencionado, si en algún momento por determinada situación, ya sea personal, laboral o social, y tengas que dejar de estudiar tu curso, realmente tu pago no se pierde como lo sería en las formaciones online, pero que tienen determinado periodo de duración. Tú puedes volver a retomar tu curso en el momento que tú quieras. O no sé, si en determinado momento terminaste tus niveles, dejaste pasar un periodo de tiempo y lo has olvidado, puedes retomarlo nuevamente. Así que es algo muy atractivo, muy bonito. Créeme que me he esforzado mucho por todo esto. Quiero aportar lo más que pueda con ustedes. Y bueno, este es el medio que tengo para hacerlo. Así que bueno, no me queda más que despedirme, desearles una excelente noche, porque pues al final estamos terminando el domingo. Y bueno, nos vemos en la clase del día de mañana, porque nos restan 3 clases para que comiences a hablar en francés. Nos vemos.